Ahora, la controversia en Nocturna de RCN, porque las sombras de la noche aclaran ideas. Y damos inicio a nuestro programa tradicional de Nocturna de RCN. Su mejor compañía a estas horas de la noche y de la madrugada. Y saben también, entre otras cosas, ¿por qué, queridos oyentes? Porque yo soy su cómplice. Sí, yo soy y Nocturna somos sus cómplices en la noche. Hoy, pues un tema que nos habían propuesto algunos oyentes, sobre todo de la ciudad de Medellín, que venían trabajando, o que han venido trabajando mejor, la revocatoria contra el alcalde, el señor alcalde de la capital antioqueña, la ciudad de Medellín, el doctor Daniel Quintero, un joven líder público, un líder joven político, y que ahora ostenta pues la investidura de ser el primer mandatario de los paisas. Y digo de los paisas porque parece que equivocadamente cuando nosotros nos referimos a alguien de Antioquia decimos paisas, y resulta que no. El paisa original, el paisa auténtico es únicamente el de la capital, el de Medellín. El de Medellín y el de Frontino, pues es antioqueño. Y el de Río Negro, pues es antioqueño. Pero el de Medellín se le conoce como paisa, el paisa. Bueno, pues el alcalde de los paisas, Daniel Quintero, un puñado de ciudadanos dijeron hay que revocarle el mandato. Yo no sé si con razón o sin razón, pero con argumentos o sin argumentos. Pero ellos emprendieron la utilización de ese mecanismo constitucional y legal que trae el ordenamiento jurídico colombiano, en la medida en que algunos ciudadanos consideren que no se está cumpliendo con el plan de desarrollo o que se están incumpliendo las promesas hechas al pueblo, pues se puede adelantar lo que se conoce, la institución que se conoce con el nombre de revocatoria del mandato. Esto no solamente es para los alcaldes y gobernadores, también puede ser para el señor presidente de la República. Bueno, pero aquí está. Entonces, se han venido presentando una serie de hechos de tipo jurídico, y uno de ellos es la prohibición a la revocatoria contra el alcalde de Medellín. Y aparecieron ya unos juristas que dicen, pues esto termina teniendo visos de constitucionalidad. Esto no es legal, sobre todo no es constitucional. Para desarrollar este tema, un poquito preciso y técnico si se quiere, pero con una importancia inusitada, por tratarse de una ciudad que queremos tanto, tan importante, y de un hombre joven que despunta como líder, como es Daniel Quintero, pues hoy hemos querido traerles este tema para abrir nuestro programa Nocturna RCN. Por delante nos acompaña la jurista, la abogada, la profesora universitaria, la doctora Janet Vélez. Doctora Janet, buenas noches, bienvenida a Nocturna RCN. Muy buenas noches, Julián, gracias por la invitación. Un saludo muy especial al doctor Nelson Hurtado Obando, colega y muy respetado además, administrativista, y a todos en cabina. Pues, también a toda la audiencia, a todos los oyentes. Muchas gracias por no dejárnoslos por fuera. Gracias, doctora Gloria Janet. Bueno, pues a propósito del doctor Nelson, es nuestro segundo invitado. Nelson Hurtado Obando, también abogado, también jurista, especializado en derecho administrativo, pero sobre todo, pues un hombre también pendiente del buen discurrir de los asuntos de la capital antioqueña, la ciudad de Medellín. Profesor universitario, Nelson Hurtado Obando. Doctor Nelson, buenas noches, qué placer, qué gusto tenerlo en Nocturna RCN. Doctor Julián, muy buenas noches, muchas gracias nuevamente por la oportunidad, un saludo muy especial a Diego, a toda la audiencia de Nocturna RCN, no solamente en el país, sino en el exterior, y de verdad a la doctora Gloria Janet, compañera, coequipera en este trabajo que hemos venido realizando. Dios les ha de pagar porque queremos, usted nos conoce, siempre es como buscar ese aporte a la construcción del bien común y no tenemos ningún otro interés que el respeto, el acatamiento al orden jurídico nacional. Pero un segundito, yo me quedé corto. El doctor Nelson, queridos oyentes de Nocturna a nivel nacional, vinculados a estas horas de la noche por más de 130, ¿qué tal eso? 130 estaciones de radio, emisoras enlazadas para este programa a lo largo y ancho de Colombia.
El doctor Nelson no solamente es abogado administrativista, es abogado constitucionalista y por si faltara algo que me llena de más ilusión todavía, es uno de los filósofos del derecho, profesor universitario, que le da instrucción a esas mentes jóvenes, juristas jóvenes, pero a través de la filosofía del derecho. Es un deleite escuchar a Nelson Hurtado Obando. Doctora Janet, ¿por dónde comenzamos? Porque ustedes, incluso, doctor Nelson, si quiere, cuando arranque la doctora Gloria Janet, pues usted también inmediatamente complementa lo que ella está diciendo para que podamos nuestros oyentes y todos nosotros entender por qué ustedes consideran que aquí hay una cantidad de vicios inconstitucionales, una cantidad de vicios constitucionales, constitucionales, con respecto a la prohibición de la revocatoria del alcalde. Arranque, doctora Gloria, si es tan amable. Bueno, doctor William, muchísimas gracias y creo que debemos iniciar por ubicar la razón de ser de la revocatoria y su esencia, que es la revocatoria del mandato. Y aquí hay algo bastante importante para entender, y es que ella tiene un doble carácter. Uno, es un derecho constitucional fundamental, un derecho político. Está consagrado en la Constitución Política en el artículo 40, en donde se dice que todo ciudadano tiene derecho no solamente a elegir y ser elegido, sino a revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. Y lo otro es que la revocatoria del mandato es una institución democrática. Eso quiere decir que nos permitirá garantizar y materializar el Estado social, constitucional y democrático de derecho. Eso es lo que hoy estamos defendiendo. La revocatoria como institución democrática y como derecho constitucional fundamental. No es solamente un tema relacionado con que prospere o no la revocatoria del mandato en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, en las urnas. Ese es otro aspecto. Es la defensa que venimos haciendo de la revocatoria, reitero, como derecho constitucional fundamental y como mecanismo de participación ciudadana, como institución democrática. Doctor Julián y doctora Gloria, exactamente esa doble naturaleza de la revocatoria del mandato como mecanismo de participación ciudadana también tiene como tal su consagración en el artículo 103 de la Constitución. El numeral 4 del artículo 40 de la Constitución establece el derecho fundamental a la revocatoria del mandato dentro del derecho fundamental principal de elegir y ser elegido, pero como mecanismo propiamente democrático de participación ciudadana, de participación democrática, está en el artículo 103 y su desarrollo legal pues empezó con la ley 130, 131, la 134 del 94 y finalmente se consolida con el estatuto que está vigente, que es la ley estatutaria 1757. Y quiero comentarle a los conciudadanos, justamente porque hay mucho desconocimiento en esta situación. Las leyes estatutarias, digámoslo, y perdóneseme el término que voy a usar, son de mejor familia que las leyes ordinarias. Es una ley estatutaria, es una ley que tiene reserva de ley en cuanto a su reglamentación constitucional, en principio reservada al señor presidente de la República y al legislador estatutario, siempre y cuando en ella consagre alguna atribución, alguna autoridad, alguna facultad para que haga la reglamentación. Estamos muy preocupados, la doctora Gloria Janet y pues en el equipo que hemos integrado con ella y otros colegas, muy preocupados porque lo que ha venido sucediendo con la revocatoria del mandato en Colombia es grave. ¿Y es grave en qué sentido? Solamente en 30 años ha prosperado una o dos revocatorias. La segunda fue ahorita en un municipio de Cundinamarca, si mal no recuerdo. De resto ha sido imposible. La de Medellín tiene mucha fortaleza para salir adelante. Y yo le quiero precisar al doctor Julián que la Constitución y la ley establecen que esa revocatoria
se puede dar desde dos causales que son el incumplimiento del programa de gobierno o la creciente insatisfacción ciudadana. Yo lo he confesado públicamente y he dicho que en principio yo no creía en la revocatoria por cuanto dudaba de las causales. Pero cuando el señor Daniel Quintero Calle empezó a decir que Medellín no nos pertenecía, empezaron como los malos olores, las malas sensaciones, hasta que se fue consolidando definitivamente que el señor Quintero venía a ejecutar un programa político totalmente diferente al que le había dado el mandato popular como alcalde, que era la buena gestión de la administración pública. Luego ya vinieron todas estas peleas con el grupo empresarial antioqueño y muchas otras cosas, la contratación pública, mucho desorden, el nepotismo, en fin, y eso fue generando malestar. Cuando ya esto avanzó, yo lo he dicho, llegué tarde a la revocatoria, pero no llegué a sumarme, ni llegamos a sumarme con la doctora Gloria en ese espíritu meramente político, partidista, no. Empezamos a hacerlo como abogados y en esa línea nos hemos mantenido. Realmente lo que está ocurriendo hoy, concretamente que se producen dos noticias del Consejo Nacional Electoral, ambas muy preocupantes. A mí me parece que no es que exista un vacío en la constitucionalidad y en la legalidad del mecanismo de revocatoria en el Consejo Nacional Electoral, sino que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin ninguna duda, están procurando, al contrario, es un vaciamiento constitucional, ilegal y de legitimidad del mecanismo de la revocatoria del mandato. Aquí, si hay oportunidad, lo vamos a ver ahorita, el Consejo Nacional Electoral absolutamente es incompetente para haber suspendido el trámite y mucho más es incompetente para expedir ninguna certificación porque no es necesaria en este momento. Claro. Bueno, pero doctora Gloria Janet, jurista, ¿por qué estamos en estas? Contémosle a los oyentes de Nocturna RCN a lo largo y ancho de nuestro país, de Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes, ese puñado de abogados, pero no solamente un grupito de abogados, sino muchos abogados, que incluso comparten las tesis que ustedes han venido enarbolando con respecto a los vicios de constitucionalidad que se están presentando? Pero doctora Gloria Janet, contémosle a los colombianos por qué ustedes están tan disgustados, por qué ustedes dicen que esto tiene vicios de constitucionalidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el fallo? ¿Cuál fue el pronunciamiento de una alta corte o de algún organismo judicial que se pronunció en nuestro país? ¿Qué fue lo que pasó para que nuestros oyentes se enteren de por qué ustedes dicen que aquí se están presentando ciertas irregularidades desde el campo o desde la órbita jurídica? Bueno, doctor William y los oyentes, siempre suelo partir, incluso en mis clases, y mis alumnos lo saben, y es procurar enseñarles que lo que hay que ubicar primero es cuál es el deber ser de las cosas. Porque cuando tenemos claro el deber ser de las cosas, podemos contrastar esto con la realidad, es decir, cómo se están dando las cosas, y a partir de ahí, cualesquiera persona con formación jurídica o sin ella puede llegar a las conclusiones de si algo que se está dando es positivo o es negativo. Esa es una técnica incluso de auditoría más que de pedagogía, pero que enseña. Entonces, el doctor Nelson tocaba ahora algo supremamente importante y era en relación con el tipo de ley estatutaria y que regula toda esta situación relacionada con un mecanismo de participación democrática y un derecho fundamental. Ahora, para unir un poco esto con la pregunta que usted ha hecho es ¿por qué el disgusto de los abogados? Que es diferente al disgusto de los ciudadanos con la insatisfacción general que ha provocado la administración deficiente que se ha venido llevando a cabo en Medellín. El disgusto como abogados es porque Colombia es un Estado social de derecho, porque debemos cuidar el Estado social de derecho desde la seguridad jurídica y desde lo que es proteger la Constitución como norma de normas.
porque la Constitución como norma de normas es lo que nos entrega ahora una garantía importante en términos de cuáles son las reglas a las cuales nos vamos a someter en el Estado que estamos construyendo desde 1991, y dentro de eso está el que el pueblo haya adquirido el estatus de poder soberano. Es decir, la soberanía emana directamente del pueblo. Del pueblo emana el poder público. El pueblo es el que decide. Y en este momento es el Consejo Nacional Electoral quien, como lo dije en alguna de mis columnas, tiene cautiva, tiene prisionera la revocatoria del mandato. Y la tiene cautiva y prisionera violentando la Constitución política. Doctora Gloria, doctora, sí. Pero un segundito, qué pena, en esta, al fin y al cabo usted, excelente profesora universitaria, pues nos está dando una clase de derecho constitucional, pero también del bien que hacer de lo que debe ser la democracia. Pero en este sentido, usted dice, el Consejo Nacional Electoral nos tiene atada, secuestrada, cerrada, cautiva la revocatoria. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué significa tener cautiva la revocatoria, que no la deja evolucionar, no la deja rodar? Hay otros intereses que le están metiendo palos en la rueda para que esto no funcione. Sí, se tenía suspendida la revocatoria por el magistrado Abreu en relación con lo que es la posibilidad de que se certifiquen los estados contables. En esto sé que nos va a aportar mucho el doctor Nelson, que tiene un análisis jurídico profundo en relación con por qué ellos no son competentes para emitir esa certificación. Y lo que hicieron fue generar una reglamentación que va en contravía con la ley estatutaria. Es correcto. Varios de los aspectos incluso que ellos han mencionado, que podríamos mirarlos ya de manera muy puntual en un momento, cuando el doctor Nelson nos haga ese aporte tan valioso que tiene en este momento a nivel jurídico, de por qué incluso las razones en las que se están apoyando no tienen vocación incluso de prosperidad, aceptando en gracia de discusión que ellos podrían haber emitido esa reglamentación. Claro, mire, doctor Julián y doctora Gloria, la ley estatutaria, esa ley 1757, fue sometida pues a varios análisis de la Corte Constitucional, inicialmente como proyecto de ley estatutaria. En la sentencia C-150 del 2015 se establecieron todos esos parámetros y se delimitaron las competencias reglamentarias tanto del Consejo Nacional Electoral como de la Registraduría. ¿Qué es lo que pasó ahorita? Avanzó la revocatoria y se expidieron 3 certificaciones sobre la validez de los apoyos ciudadanos que colmaban el requisito de número de ciudadanos conforme al censo para poder que tuviera procedibilidad esa convocatoria. Tan pronto ocurre eso, se instaura una tutela que vayan en Bogotá, donde el señor Quintero pide que le den pues otra vez la garantía del derecho de defensa, que efectivamente en la ley estatutaria no se estableció, pero por sentencia de la Corte Constitucional se dijo, no, hay que hacer una audiencia para que se escuche al vocero o al promotor cuáles son sus argumentos, y en esa misma audiencia también se escucha al alcalde candidato a la revocatoria para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa. Esa audiencia se surtió conforme a esa sentencia en armonía con la ley y avanzó, se pidió la certificación de los apoyos, y lo que seguía después de esa certificación de los apoyos válidos era que la Registraduría Nacional del Estado Civil, delegada especial en Medellín, debía notificar al señor presidente de la República, para el caso de Medellín por ser distrito especial tecnológico, para que él, dentro de los 2 meses siguientes, fijara la fecha en la cual se iba a hacer la votación para la revocatoria. Señor Daniel, pues con todas sus cosas, como se han dicho, y muchos influjos y todas las vainas, incluso parlamentarios antioqueños apoyando,
han entrabado. ¿Y hasta dónde llegó? Llegó a que hay un parágrafo de la ley estatutaria que dice que el registrador no podrá certificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales cuando no le hayan entregado los estados contables o cuando al registrador le reflejen de que se excedieron los topes de financiación que fija cada año el Consejo Nacional Electoral. Y entonces se armó Troya, porque el Consejo Nacional Electoral dice que asumió la competencia para investigar. Claro que sí. El artículo 35 de la ley 1757 dice que asimismo el Consejo Nacional Electoral podrá iniciar, ¿cierto?, investigaciones cuando alguien formule una denuncia por ese hecho. Una investigación que tiene que ser un procedimiento reglado, un procedimiento previo establecido y que además contenga la sanción, que es donde viene el quid del asunto de inconstitucionalidad y de ilegalidad. La ley 1457 es la que regula, también una ley estatutaria de los partidos políticos, la financiación, la publicidad, todas estas cosas. El Consejo Nacional Electoral para esa ley tiene un procedimiento y hace una investigación y puede imponer multas, pero finalmente en la ley electoral, cuando el Consejo Nacional Electoral establece que un candidato, alcalde, gobernador, diputado, concejal, un parlamentario excede los topes de financiación, en principio le puede imponer una multa, pero una vez electo, el Consejo Nacional Electoral o cualquier ciudadano puede promover ante la jurisdicción contenciosa esa acción que se llama de pérdida de investidura. Para la ley estatutaria de la revocatoria no tiene que ver nada con la legislación electoral. Está en una sentencia de la Corte Constitucional y dijo: el mecanismo de participación democrática de revocatoria no es un acto electoral. No es un acto electoral. Por lo tanto, no se le puede aplicar ese tipo de sanción porque entonces vamos a llegar al absurdo, lo hemos venido planteando, que en el caso de la revocatoria en Medellín, entonces lo que va a haber es una pérdida de la soberanía popular de los ciudadanos de Medellín. Y ahí es... Si fuera poco... Pero doctor, no olvide lo que me va a decir, como si fuera poco. Pero entonces, en el último punto suyo, entonces ahí es donde usted, jurista, filósofo del derecho Nelson Hurtado, ahí es donde usted dice que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para pronunciarse de la manera como lo está haciendo o para ejercer acciones sobre esta revocatoria. ¿A eso se refiere usted? Claro que sí, doctor Julián. Y mire, entonces el argumento es la decisión que consta en la sentencia SU 077 del 2018, donde dijo muy claro la Corte Constitucional, que dice que el texto de la norma en cita se advierte que esta se refiere a la verificación de la autenticidad de los apoyos ciudadanos y no al control de los topes de financiación. En ese sentido se evidencia que en el dinámico incluso en gracia de discusión se aceptase que se está ante un vacío legal sobre esta materia, este haría parte de las competencias propias del legislador estatutario para reclamar. Y dice, debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 12 de la ley 1757, la competencia del Consejo Nacional Electoral en materia de topes refiere a su fijación, mas no a la verificación de los mismos. Ahí está. Un momentico, doctor Nelson. Entonces, claro, entonces está muy clarito y lo expresa el jurista, profesor universitario, filósofo del derecho, constitucionalista, el doctor Nelson Hurtado Obando, junto a otra gran profesora y gran jurista, como es la doctora Gloria Janet Vélez, hoy en Nocturna RCN. La revocatoria no es un acto electoral, se han pronunciado las altas cortes en nuestro país. No es un acto electoral como para que vaya a tener jurisdicción, como para que vaya a tener competencia en el Consejo Nacional Electoral. Esto es otra cosa. Una revocatoria es otra cosa, han dicho nuestras altas cortes. Bueno, pero, doctora Gloria,
¿Y entonces ahora qué? ¿Qué hay que hacer para desentrabar todos esos vicios de constitucionalidad que hay en este momento, como ustedes lo expresan? Pero más allá es para desentrabar el alma de los paisas, que ese puñado que quieren revocar el mandato del señor alcalde, del doctor Daniel Quintero Calle. ¿Qué hay que hacer? Yo espero y recomiendo que el Consejo Nacional Electoral se comporte a la altura del Estado social, constitucional y democrático derecho que tenemos. Que se comporten desde la dignidad que el cargo y la investidura les exige de liberar la revocatoria como mecanismo de participación democrática, de reconocer este derecho constitucional fundamental y de superar cada una de las observaciones que a las que en este momento le están dando peso y que están considerando que son suficientes para que la revocatoria no avance. Porque al menos las cuatro observaciones que hicieron públicas en el mes de febrero y que con rigor publicaron varios medios, entre ellos El Colombiano, no se sostienen desde un análisis jurídico. Entre esos está el que el comité promotor de la revocatoria hizo la apertura de una cuenta bancaria que solamente recibió fondos 2 meses después de su apertura y que por lo tanto inició con sobregiro. Ese es un argumento que tienen para decir que por lo tanto el certificado contable no se puede dar. Y realmente esto no se sostiene jurídicamente y desde absolutamente nada, porque todos que somos víctimas del sistema financiero, sabemos que el mismo sistema financiero nos resta y nos puede hasta dejar en déficit, como para tener esto como un argumento formal para negar el reconocimiento y el ejercicio de un derecho. Y dicen que quedó constancia también de una posible donación que no la registraron de forma adecuada, pero que está asociada a un tema de sillas, mesas y carpas. El tema de las donaciones, y esto se analiza en el contexto de lo contable y de los principios de contabilidad pública. Yo he sostenido que hasta los abogados que no somos contadores sabemos que por virtud del principio de revelación se puede perfectamente hacer cualesquiera precisión, aunque con el seguimiento que le hemos hecho a todo lo que ha hecho el comité y que ha publicado, encontramos que todo se encuentra saneado. También dicen que se esbozó una posible falta de pago de los honorarios de la persona que ofició como contador. Este no es un tema del resorte de los topes ni del resorte de un Consejo Nacional Electoral. Este es un tema eminentemente contractual que tiene que resolver entre las partes, y eso lo dice muy claro el Código Civil. Y otro tema es en relación con la foliación irregular de unas hojas, de todos los soportes que ellos entregaron. Y en eso yo digo, por favor, los abogados que estamos acostumbrados a foliar en miles y miles de hojas, sabemos que incluso cuando se integran a nuevos expedientes, pues vuelve y se remarcan y se vuelven a hacer folios que a veces no sabemos ni siquiera cómo se van a integrar completamente, ¿cierto? Y cuál es el número original. Es que es un tema eminentemente formal. Claro. Entonces, ¿qué queremos? Que el Consejo Nacional Electoral sea garantista, sea obre conforme a lo que la Constitución establece en relación con lo que son las instituciones democráticas y los derechos constitucionales fundamentales, y que expida la certificación contable, porque en lo que están fundamentando y con lo que están argumentando, esto es un exceso ritual manifiesto, que hace alusión, al menos en clave de la Administración de Justicia, a cuando los funcionarios le dan prioridad a las formas y a los procedimientos sobre la sustancia. En este caso, si allá hay denegación de justicia, aquí habría denegación del ejercicio de derechos democráticos. Hay una cosa, doctor Julián y doctora Gloria. Sí, señor. Es que es muy grave. En enero de 2020, el Consejo Nacional Electoral dictó una resolución, la 150, del 2021, donde, sabiendo que la Registraduría Nacional del Estado Civil, como el Consejo Nacional Electoral, tienen origen constitucional y son dos organismos
completamente autónomos e independientes. El registrador no tiene ninguna subordinación respecto del Consejo Nacional Electoral. Si los colegas y los ciudadanos analizan la resolución 150, que ya vimos que no tiene el Consejo Nacional Electoral facultad, competencia reglamentaria, somete al registrador nacional como si fuera un subalterno y le dice, usted me tiene que enviar a mí los estados, y dice que es que el Consejo Nacional Electoral ni siquiera dice que va a expedir la certificación de cumplimiento de requisitos constitucionales y legales condicionado en la ley estatutaria a que no se haya presentado los estados contables o que hayan reflejado el exceso en los topes, y dice, no, nosotros vamos a certificar el cumplimiento de las normas contables y legales, un objeto que se volvió legislador, el Consejo Nacional Electoral. Y fuera de eso, ahorita finalmente, entonces va a aplicar o pretende aplicar la resolución 1487 de 2003, que es nítidamente, exclusivamente para efectos de lo previsto en la ley 1457 estatutaria de los partidos políticos. Y vuelvo y cito parte de la sentencia SU 077 de 2018, que respecto al mecanismo de participación democrática dice lo siguiente: con todo, una norma de esta naturaleza no puede ser interpretada de manera tal que confiera a la autoridad electoral la facultad para definir el procedimiento derivado del incumplimiento en los topes, pues ello sería tanto como afirmar que cada vez que el legislador confiera a una autoridad una competencia sancionatoria, también la inviste de la facultad para regular el procedimiento aplicable, lo cual es irrazonable y contrario al principio de legalidad. Digo aquí porque lo he dicho, lo he escrito y digo, hay claridad, no sé si todos o uno o dos, porque no estoy más allá enterado de lo que es lo que nos interesa, pero aquí en principio, y no soy penalista, pero a mí me huele esto a prevaricato. A mí me huele a prevaricato, y vuelvo y lo digo duro, porque es que realmente el Consejo Nacional no tiene nada que hacer, porque el que tenía que certificar no solamente los apoyos válidos, sino el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, que era que hicieran los apoyos válidos una causal, la insatisfacción ciudadana. Y además, si al registrador le reflejó exceso en los topes, simplemente él formula la denuncia ante el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional hará la investigación y finalmente lo único que podría hacer sería de pronto imponer una multa al vocero o al promotor, porque también, sin ser penalista, digo que tampoco ha incurrido en el caso de que hubiera excedido los topes en el desarrollo o en haber encajado esa conducta en ninguno de los 16 tipos penales electorales que consagra el Código Penal colombiano. Bueno, entonces, escuchándolos a ustedes, a la doctora Gloria Janet Vélez, extraordinaria profesora universitaria. Doctora Gloria Janet, ¿usted es profesora de qué área? ¿De qué materia? Justamente he estado en estructura jurídica del Estado Social de Derecho. Imagínense, nada menos y nada más. Gloria Janet Vélez, abogada y docente universitaria, profesora en esta materia que nos acaba de expresar, y el doctor Nelson Hurtado Obando, abogado experimentadísimo en derecho administrativo, en derecho constitucional y en filosofía del derecho. Los dos eminentes juristas de nuestro país, no solamente de Antioquia, de Medellín, de nuestro país. Pero escuchándolos a ustedes, profesores, pues a uno más o menos le queda claro, y a nuestros oyentes espero que también sea así, a pesar de tanta ley de la 1428, de la 3245, del artículo, del versículo, a pesar de todo eso que termina siendo un poquito pesado, pero a pesar de todo eso, pues más o menos queda claro que el análisis jurídico y académico que ustedes han hecho esta noche aquí en Nocturna RCN, pues no tiene vuelta de hoja de los fallos jurídicos y, como dice la doctora
Gloria Janet, el atentado al Estado de Derecho que se está cometiendo con respecto a tener atada, a tener amarrada, a tener detenida esta revocatoria hacia el alcalde de la ciudad de Medellín? Y como lo dice nuestro filósofo del derecho invitado hoy, el doctor Hurtado Obando, digo, pues aquí se está atentando es contra uno de los principios de la democracia, como es la soberanía que radica en el pueblo. Pues con todo y eso, pues aquí hay algo que queda claro. Uno, lo que ustedes dicen, le metieron la mano a esto, le metieron la mano a esto. Y lo otro es, doctor Obando y Hurtado Obando y doctora Vélez, pues lo que queda claro también es que el Consejo Nacional Electoral tiene un origen político, un origen político. Son abogados, son juristas los magistrados que lo integran, son personas respetables, son personas experimentadas, son personas estudiosas, pero tienen un origen político. Y yo no sé si al decir esto, de tener un origen político, contamine un poquito la actividad del Consejo Nacional Electoral. De ahí, pues como lo dice el doctor Nelson, pues en Colombia, desde el año 91 que está establecida la revocatoria del mandato, pues no han funcionado sino en 2 casos en la historia en Colombia. O sea que prácticamente tenemos una muy bonita institución, que sería un látigo de la sociedad inconforme ante su mandatario, pero que esto terminaría siendo una letra muerta, como tantas otras que tenemos en nuestra bella Constitución Nacional. Ese origen, doctor Nelson, ese origen político del Consejo Nacional Electoral es lo que nos tiene empantanado y lo que nos tiene en estos líos que hoy tratamos aquí en Nocturna RCN. Claro que sí, doctor Julián. Mire, y es una oportunidad porque uno debe ser coherente en lo que ha dicho y en lo que ha escrito. Uno no se tiene que mamar, sino cuando es consciente de que cometió un error, ofrezca las disculpas, las excusas o asuma las consecuencias. Y yo lo he repetido, frente a ese origen político, sabemos que es por cifra repartidora elegido por el Congreso de la República, el Consejo Nacional Electoral. Y quiero empezar por lo siguiente. El nombre de magistrado, la nomenclatura, la denominación, el nomen, el atributo de magistrado es una cosa supremamente grande. Y si nosotros nos vamos a la Constitución Nacional, en la única parte donde nuestra Constitución Nacional habla de magistrados es respecto de las altas cortes y los tribunales a partir del artículo 231 de la Constitución. Si nosotros miramos el artículo 264 y 265 de la Constitución, donde se crea el Consejo Nacional Electoral, dice que estará integrado por 9 miembros. ¿Y qué son los miembros? No son magistrados. La norma sí dice, para ser miembro, consejero del Consejo Nacional Electoral, deben cumplirse los mismos requisitos que para magistrados. Pero el hecho de que tenga que cumplir, la Constitución le exija cumplir con los mismos requisitos para ser magistrado, no los hizo magistrados. Y yo eso lo sostengo, que me muestre a alguien en qué norma constitucional los miembros del Consejo Nacional Electoral tienen la altísima dignidad de magistrados. No la tienen. Usted dice eso les queda grande. Eso de magistrados del Consejo les queda grande. Sí, señor, pero es además por otra cosa. Es que mire que el Consejo Nacional Electoral, en esa soberbia, porque no es más, llega y dice, no, es que ahorita vamos a pasar los estados contables al comité o no sé qué financiero electoral para que el contador certifique, venga a la sala, nos presente el informe y en sala plena. En ninguna parte de la Constitución ni de la ley se establece que el Consejo Nacional Electoral, reitero y ratifico, que son magistrados, primero, y segundo, que como los magistrados, es como si en una función jurisdiccional fueran jueces de la República, singulares o colegiados. Pero eso tiene un sentido, Julián. No es solamente en Colombia, en Latinoamérica se ha sembrado el bicho desde hace mucho tiempo de crear las famosas cortes electorales y Dios nos libre. Ahí sí, apague y vámonos.
Eso nunca podrá ser en una democracia. Entonces, viene todo este origen electoral. Claro que han metido la mano los parlamentarios antioqueños, todos los que guardaron silencio frente a la revocatoria. Son cómplices de lo que está pasando en este momento en Medellín. En Medellín hay insatisfacción con el alcalde, Medellín está lleno de basura, Medellín no está funcionando el programa Buen Comienzo, que era ejemplar con los niños, el PAE, el programa alimenticio escolar, no está funcionando. Aquí parece ser primera vez que yo oigo en 40 años que estaba metido en la política antioqueña hasta cuando fui diputado. Simplemente, ¿qué ha pasado? Aquí nunca ha llegado una quincena que no se pudiera pagar a los empleados o los trabajadores del municipio. Esas son muchas las cosas, uno no se ha metido hasta esos fondos como para sostener actos dolosos o lo que fuera. Pero sí hay desgreño administrativo visible, improvisación, hay es decir, hay gasto, malversación de recursos públicos, uno los ve, que no, yo trabajo en tal parte, bueno, muchas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, para concluir este punto, sigo sosteniendo, y por eso ejercimos una acción de cumplimiento, no contra el Consejo Nacional Electoral, la ejercimos contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque la ley es clara, y todos los precedentes jurisdiccionales son claros. El registrador verificó los apoyos válidos y listo, notifíquele al señor presidente y que el señor presidente fije la fecha para el día que se van a llevar las votaciones. Y lo importante es eso. La ley estatutaria habla de votaciones, que es muy distinto a elecciones. Ese es otro aporte más para decir que la revocatoria no es un acto electoral, sino una potestad que se le ha dado al pueblo para que revoque a sus mandatos en ejercicio, lo ha dicho las mismas Cortes, del control político sobre sus autoridades. Claro. Y en desarrollo de un principio pro-homine o proelectoral que dice que la democracia participativa tiene que ser progresiva y expansiva. Y aquí, al contrario, el Consejo Nacional Electoral, de facto, está haciéndola regresiva y le está haciendo un juego a cualquier cosa, menos a la democracia, menos a la soberanía popular y menos de respeto a la dignidad de los ciudadanos de Medellín como seres humanos. Bueno, doctora Gloria Janet, me queda poco tiempo, un par de minutos. ¿Con qué cerraría usted con respecto a todo esto? Yo cerraría pidiéndole al Consejo Nacional Electoral, pero también invitando a todos los ciudadanos de Colombia a que respeten la revocatoria como institución democrática y derecho fundamental y la defiendan. Que el Consejo Nacional Electoral la reconozca y que permita que los ciudadanos de Medellín vayan a las urnas. No es independiente del resultado, pero que permitan que vayan a las urnas a ejercer el derecho y a hacer el control político. El resultado es otra cosa. Hay que defender el Estado social de derecho, porque ahí es donde tenemos la garantía de un Estado democrático y constitucional. Pero, doctora Gloria Janet, ¿usted nota muy perdido esto? ¿Nota muy perdida la posibilidad de que se ejerza ese derecho constitucional de la institución de la revocatoria del mandato, en este caso del señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle? ¿Lo nota muy perdido? Lo noto perdido, pues muy a partir de lo que fue la noticia que hoy también publicó RCN, y es la primicia de que la ponencia del magistrado en el Consejo Nacional Electoral va en relación con que pedirá que se levante de formular cargos en contra del comité. Y si los cargos que va a formular es en relación con los 4 puntos que mencioné hace un momento, esto es un exceso ritual manifiesto y está vulnerando las garantías. En ese sentido, noto que hay también un tropiezo a lo que es el reconocimiento de este derecho y de permitir el ejercicio del control político. De allí que es mi invitación a que defendamos la democracia, defendamos las instituciones. Vuelvo y repito que es muy distinto al resultado que se pueda obtener en las urnas. Eso será la manifestación que haga
el pueblo soberano concretado en lo que es la ciudad de Medellín. Doctora Gloria, ¿cómo es que usted Julián. dice? Ya voy, doctor Nelson, pero ¿cómo es que dice usted, doctora Gloria? Exceso Exceso, ritual, manifiesto. ritual. O sea, nos fuimos, Sí. nos quedamos con la forma y no con el fondo ni el contenido de las cosas. Exactamente. Entonces, cuando nos quedamos con la forma, lo que hacemos es que vulneramos el Claro. Estado garantista y los derechos fundamentales, Perfecto. porque preferimos la forma que la sustancia, que es lo que está sucediendo en este momento. Así Y es. decir que no se pueden certificar los estados contables porque hay un problema de foliación. Problema es un que exceso de ritual. para nuestros oyentes, foliar una hoja es marcarla, ponerle el 1, el Marcarla, 2, ponerle el el número, 4, el 5, o la A1, Ajá. A2. Sí, Ajá, es como así que es. a usted le devolvieran un documento que radica en cualquier entidad pública solamente porque se equivocó en la numeración. Sí, en el Eso número de realmente lo hojas. que- En vez de poner Exactamente, 4 eso- puso 6. Exactamente, eso lo que pone en evidencia es que tenemos un Consejo Nacional Electoral que todavía está dedicado a procesos manuales, hoy mandados a recoger, y que lo que sirven es para entrabar Usted sabe. los procedimientos. No, doctora Janet, no podemos ser tan ingenuos. Usted sabe que en política no existe la casualidad, existe la causalidad. Entonces, Completamente de acuerdo. que los consejeros o los miembros del Consejo Nacional Electoral, ya no les vuelvo a decir magistrados porque me regañó el doctor No, Nelson, señor. nada de Queda magistrados, prohibido. queda prohibido. Entonces, a estos integrantes del Consejo Nacional Electoral, entonces, no es que les falten neuronas, no es que no sean inteligentes, son brillantes, son inteligentes, pero lo que pasa es que tienen ahí esa parte política que los hace ver más el número 6 por encima del número 4 y por encima del contenido realmente de lo que se está diciendo. Doctora Gloria Janet, Completamente. pues un abrazo, enhorabuena por la investigación, por el esfuerzo académico y jurídico que hoy nos han regalado aquí en Nocturna RCN. Espero que los oyentes se hayan divertido con esa cantidad de normas, de leyes, de decretos, de artículos, pero más allá de eso, es que aquí, por encima de todo, las normas, las leyes, están hechas para equilibrar y hacer un poquito de justicia social, es decir, un equilibrio en la sociedad. Si no existieran las normas, que es el origen de todo esto, si no existieran las normas, pues nos estaríamos matando entre nosotros, nos estaríamos robando entre nosotros y habría un desorden en la sociedad. Y lo que busca la ley, que va detrás de los hechos, es precisamente equilibrar las cargas y buscar la armonía social. Esa armonía se rompe cuando algunos pretenden burlar ese orden jurídico y constitucional. Doctora Gloria Janet, pues un abrazo, un enorme placer, y en la medida en que tengamos forma de volver a consultarla, la estaremos molestando o llamando para que nos atienda si es tan amable. Doctor William, muchísimas gracias. Gracias a todos en cabina. Gracias por la invitación, al doctor Nelson, a todos los oyentes. Y bueno, invitar nuevamente a que defendamos la democracia y el Estado social de derecho. Muchas gracias. Filósofo del derecho constitucionalista, doctor Nelson Hurtado Obando, pues un abrazo y muchas gracias, pero sé que quiere concluir con algo. Le voy a encimar una perla que yo sé que de pronto no le disgusta en lo que es como la coherencia, digo yo, cósmica entre usted, Diego, y todos el equipo RCN. Yo pienso finalmente que no es necesaria la alienación ideológica ni el sesgo político partidista sectario para asociar fundadamente las decisiones y omisiones del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil con las avanzadas de la izquierdosidad global. Aquí hay un vacío, aquí hay un colapso constitucional y legal, y como lo hemos dicho en otras oportunidades en el Nocturno RCN, esto no es casual, esto es un libreto que viene orquestado, todos lo sabemos, en parte coincide esencialmente desde el Pacto de Sao Paulo, y lo último que dijimos es que las minas quiebrapatas las habían sembrado en las altas cúpulas del Estado democrático, porque es que es el pecado de los demócratas, que tendemos la mano olvidando que en este momento hay manos que dando o recibiendo muerden, y eso es lo que nos está pasando a los colombianos.